Ahora sí. Estábamos todavía en Hechos 14, y realmente el capítulo 14, ¿verdad? Llegamos como 5 clases, pero esperamos hoy, si Dios permite, poder terminar Hechos 14, y nos quedamos discutiendo el versículo 23. Y el versículo 23 de Hechos 14 decía: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, lo encomendaron al Señor en quien habían creído. O sea, Pablo, si se acuerdan, ¿verdad? Él había regresado nuevamente a las ciudades donde él había predicado. Y en esas ciudades también aprendimos y recordamos, ¿verdad?, que fue perseguido, fue apedreado. O sea, ellos sufrieron tribulación, Pablo y Bernabé. Pero Pablo volvió a esas ciudades. Y cuando él vuelve, que apenas, ¿verdad?, esos cristianos llevaban como unas 2 semanas o días de convertido, Pablo, dice la Biblia que y constituyeron ancianos. Y entonces la palabra constituyeron, si en el idioma griego, si se acuerdan, ¿verdad?, era la palabra girotonesantes. Si se acuerdan, ¿verdad?, esa palabra en griego significa que ellos hicieron una votación a mano alzada, ¿verdad? Y le expliqué que puede ser, ¿verdad?, que hay un pequeño debate en cuanto a eso. Si realmente ellos hicieron una votación a mano alzada o si fue que Pablo lo escogió. Pero los teólogos dicen que fue una votación a mano alzada porque en la iglesia ateniense, y le aclaré, ¿verdad?, que esto no es la iglesia, no es la iglesia que estaba en Atenas, esto era la iglesia ateniense, esto es, ¿verdad?, cientos de años antes de Cristo, que aquí, ¿verdad?, a manera de democracia, ellos, alzando la mano, ¿verdad?, hacían votaciones y escogían los gobernantes, hacían decisiones en base a las leyes y también acerca de la guerra. Y en estas situaciones, la palabra girotonesantes significaba una votación a mano alzada. Y entonces cuando vamos al Nuevo Testamento, se usa esa misma palabra. Y por eso es que los teólogos, cuando ven esa palabra, girotonesantes, ellos están diciendo que Pablo hizo una votación a mano alzada. Puede ser eso, ¿verdad? Y puede ser también que ellos escogieron a la persona. Puede ser una de dos. Y en cuanto a eso hay un pequeño debate. Pero sea que fue una votación a mano alzada o que fue que Pablo y Bernabé escogieron a esos ancianos, eso contrasta a cuando se escogió a Matías. Cuando Judas muere, ¿verdad?, que ellos escogen a Matías, lo escogieron con suerte. Y eso, ¿verdad?, en la eclesiología no era tan normativo que se escogiera a una persona echando suertes. Esto, sea que fuera una votación a mano alzada o que Pablo mismo lo escogió, era más normativo. Es lo que se ve hoy día, ¿verdad? Se escoge una persona a mano alzada, o puede ser que también se escoja, ¿verdad?, que se designa a la persona. Y por eso es que ellos dicen que la palabra girotonesantes era esa votación a mano alzada, porque eso es lo que ocurría en la iglesia ateniense. Y también como dato interesante, ¿verdad?, porque pueden pensar, pero ¿por qué estamos trayendo esto que era de los griegos? Y es porque, si se acuerdan, el Nuevo Testamento está escrito en griego. O sea que, de alguna forma, ¿verdad?, a Dios le plació que este idioma fuera utilizado para llevar al Evangelio. Por eso es que el Nuevo Testamento está escrito en griego. Y lo bueno de esto es que prácticamente todo el mundo en ese tiempo hablaba griego. Porque si Pablo le estuviera predicando en hebreo, estas personas no iban a entender. Pero al el mundo hablar griego, que era lo que se hablaba en Grecia y prácticamente en todo ese mundo que había sido conquistado por los griegos, el Evangelio podía ser esparcido, ¿verdad?, con más facilidad, porque era el idioma que ellos conocían, el hebreo no lo conocían. Y esto también nos hace ver que Dios estaba enviando también un mensaje a través de esto, porque tiempo antes, si se acuerdan, hubo una revuelta, que era la revuelta de los macabeos, que fue unos 160 años antes de Cristo, y esto causó que hubiera cierto odio contra los griegos, porque hubo un gobernante que sacrificó un cerdo en el templo, y para eso ella era algo terrible, y eso causó la revuelta de los macabeos. O sea que había cierto odio contra los griegos. Pero ahora Dios está diciendo, mira, es tiempo de dejar eso atrás. Ahora el Evangelio va a ser predicado a estas personas que los judíos mismos sentían cierto resentimiento y cierto odio.
Próximo slide, por favor. Y aquí se ve, ¿verdad?, lo que es la palabra que le estaba explicando. Esto en inglés, esto es una aplicación, no está en español, pero en inglés, ves que dice having chosen, que eso en el versículo 23 que decía, y constituyeron. O sea, having chosen, que es constituyeron, cuando Pablo, ¿verdad?, y Bernabé constituyeron ancianos, abajito ves que dice en griego, girotonesantes, que esa es la palabra que estábamos discutiendo. Es para que tuvieran una idea de, ¿verdad?, cómo es que se ve en griego. Próximo slide, por favor. Y entonces, ya que discutimos que Pablo escogió o designaron ancianos, estamos en el 14:23, que menciona a los ancianos, y cuando mencionamos ancianos, ¿verdad que les viene a la mente que la Biblia también menciona lo que son presbíteros, obispos y pastores? Y les pregunto, ¿cuál es la diferencia entre esos cuatro que están ahí? Abierto, una pregunta un poquito capciosa. ¿Alguien sabe la diferencia entre anciano, presbítero, obispo y pastor? En el Nuevo Testamento, próximo slide, por favor. Realmente, esas cuatro palabras esencialmente significan lo mismo. No hay diferencia, digo, pastor sí tiene una diferencia que hay que explicarlo, pero lo que era anciano, presbítero y obispo esencialmente eran lo mismo. No era que hubieran ancianos, presbíteros y obispos. Las tres palabras, en esencia, son lo mismo. Por ejemplo, la iglesia pentecostal hace diferencia en esos tres términos. Ellos tienen, por ejemplo, pastores en la iglesia local. Por encima de esos pastores tienen presbíteros, que son los que gobiernan en un distrito. Por ejemplo, el distrito de Mayagüez, el distrito de Ponce, que gobiernan sobre esos pastores por distrito, los presbíteros. Por encima de esos presbíteros que gobiernan en los distritos está el obispo, que ya a nivel Puerto Rico. El obispo, la iglesia pentecostal, está a nivel Puerto Rico, que es como decir, ¿verdad?, el tope de la pirámide. Y entonces, ¿verdad?, pastores, que son los que están en las iglesias locales. Pero en la teología, ¿verdad?, la teología de la iglesia bautista y de la convención, que es la teología reformada, ellos, ancianos, presbíteros y obispos, significan en esencia lo mismo. ¿Por qué? Porque anciano en griego es presbúteros. Y la palabra presbúteros es un anciano. Pero en el idioma griego, presbútero no era un anciano que tenía una connotación de líder. Era un anciano, una persona mayor. O sea que presbítero, que ya cuando lo mencionamos en el idioma español, ¿verdad?, de presbútero, que es griego, a presbítero, que es ya en el español, es simplemente la transliteración de presbútero. Cuando se cambia, ¿verdad?, la palabra para que suene más bonita en español. O sea, anciano y presbítero es lo mismo. Algunas versiones van a decirte presbítero, pero en esencia es lo mismo que un anciano. Y entonces pueden preguntarse, ¿pero obispo? ¿Es diferente? Pero no. Obispo también era un anciano. Pero la Biblia a veces, en vez de mencionar anciano o presbítero, menciona obispo, porque la palabra obispo tenía la connotación que era un supervisor. Pero los ancianos eran supervisores. Por eso es que anciano y obispo era lo mismo. No era que fueran dos puestos diferentes. Los ancianos tenían el puesto de ser supervisores. Por eso es que obispo y anciano también es lo mismo. Y episcopos es la palabra en griego. Entonces, vamos por aquí. Sí, entonces pastor, si vamos un poquito más atrás en el Viejo Testamento, cuando se habla de pastores, podía referirse a pastores literalmente, que eran, ¿verdad? Por ejemplo, Moisés y David eran pastores, literalmente. Más adelante se usaba en términos metafóricos para referirse a personas que tenían el encargo de cuidar sobre las personas. Podían ser gobernantes, los sacerdotes, se les podía llamar también pastores, pero eran términos metafóricos. Estaban los pastores literales y también metafóricamente eran las personas que cuidaban sobre las personas. Más adelante, en la historia de la iglesia, es que los pastores vienen a ser un término, un título eclesiástico.
Eso ocurre en el tiempo de la Reforma, más o menos como en los 1500, es que el pastor viene a ser un título eclesiástico oficial. Pero cuando se dice pastor en el Nuevo Testamento, estaba describiendo un anciano que tenía la función de enseñar y de predicar en la iglesia. O sea, hermano, todos los pastores son ancianos, pero no todos los ancianos son pastores, porque están los los ancianos que gobiernan, y están también los ancianos que llevan la palabra. Eso lo vemos en este versículo. Próximo slide, por favor. Ven los ancianos que gobiernan y ancianos pastores. Y eso está en 1 Timoteo 5:17, que dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. O sea que los que predican y enseñan siguen siendo ancianos, pero son los que se les denominan como pastores. Los que gobiernan y los que predican y enseñan, que son lo mismo. Son ancianos que son pastores. ¿Sí? Los diáconos. Sí, por ahí. Muy bien. Nosotros entendemos bíblicamente, que es lo que está explicando Jean-Pierre, hay dos funciones, que es la función de pastor y la función de diácono. Como está haciendo referencia en Hechos, anciano es una palabra que se menciona refiriéndose a pastor. Estamos hablando de obispo como una palabra que se utiliza para definir pastor. Bíblicamente lo que estamos viendo en Hechos. Nosotros acá en la iglesia coloquialmente podemos llamar a un diácono anciano, pero lo presente que se está distinguiendo es que deberíamos llamar al diácono diácono y al pastor pastor. Y algo quizás sacándolo de esta parte y trayendo un detalle adicional. En Puerto Rico se utilizan títulos. A un pastor le llaman reverendo. Nunca. Y esa parte de título, entonces pues tenemos eclesiásticamente, por ejemplo, la Iglesia Católica, que se habla de obispo y es como una persona de mayor jerarquía, que es lo que estaba hablando también Jean-Pierre, que se ha utilizado ese tipo de nomenclatura en otras denominaciones. Y también la palabra presbítero se utiliza en otras denominaciones, pero para nosotros también hay otras que no me gusta entrar en ellas, que si apóstol, que si otra cosa. Nosotros somos siervos del Señor. Amén. Como cada uno de los que estamos aquí somos siervos del Señor. Funcionalmente hay unas responsabilidades, pero todos nos debemos a la cabeza, que es Cristo. Eso definido. Así que sí, acá nosotros a veces utilizamos coloquialmente esto, pero en términos de la clase per se, quizás nos enseña que el diácono, pastor, pastor, y el hecho que te digan anciano o obispo, no es que te están dando un cargo diferente, es que significa lo mismo. Pero para nosotros, pastor. Amén. Gracias, pastor. Seguimos por aquí en el próximo slide. Y entonces pueden preguntarse, ¿y por qué es que significan lo mismo? Anciano, presbítero y episcopo, que era obispo. Tenemos evidencia acerca de eso. En Tito 1, del 5 al 7, este es Pablo hablando, y le está diciendo a Tito: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. Y este rojo comienza diciendo ancianos, pero más adelante menciona obispo, pero se está refiriendo a las mismas personas. Así como yo te mandé, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer,
y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible. O sea, está hablando de lo mismo, hermano. Comienza nombrándolos como ancianos y después les llama obispo. Pero no es que esté diciendo ancianos y abajito obispo como que son cosas diferentes. Menciona ancianos y después obispo, porque la palabra obispo resalta esa función de ser supervisor. Obispo era episcopos en griego, que era un supervisor. Esa palabra sí tenía la connotación de supervisor en griego. Entonces seguimos para la próxima evidencia. En Hechos 20, 17 y el 28, este es Pablo también. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a todos los ancianos de la iglesia. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. ¿Ve? Primero menciona ancianos, pero después le llama obispo. O sea que no hay distinción, es para resaltar la función de esos ancianos, que eran supervisores. Pero los ancianos son obispos, son supervisores, para presentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Eso está en Hechos 20, que ya en próximas clases estaremos viendo eso. Y entonces en el próximo slide vemos esos términos, ¿ves? Lo que le enseñó ahorita. La palabra girotonesantes, que era como se escogieron estos ancianos, dice congregación abajito en inglés, que eso era iglesia, que viene del griego eclesia, y al ladito, que es lo que le estaba explicando, elders en inglés es anciano, y en griego ves que dice presbúteros, o sea que es lo mismo, esa elders que es anciano, la traducción es presbúteros, que es anciano, o sea que anciano y esa palabra griega significa lo mismo. Y entonces vamos al próximo slide, y como menciona esto, ¿verdad? Quería dejar claro, ¿verdad?, de dónde es que proviene todo esto, de los ancianos. Ya en próximas clases, ¿verdad?, cuando se mencionan los ancianos, ¿verdad?, no vamos a dar tanto detalle, porque con esto, ¿verdad?, entendemos un poquito más de dónde proviene el término de anciano. En el Antiguo Testamento, en Números 11, 16 al 17, o sea, esto es más atrás en la historia, Dios le dice a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel. ¿Ves la palabra anciano? 70 ancianos, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. O sea, en esencia, cuando Pablo escoge a estos ancianos, es para que estas personas pudieran nutrir a esos nuevos creyentes. Y la curioso es que estos ancianos que Pablo escoge eran también nuevos creyentes. Pero Pablo, se cree que Pablo los escogió según los criterios que él expone en sus cartas más adelante, que había unos criterios, ¿verdad?, para escoger estos ancianos. Y se cree que en esos momentos Pablo usó esos criterios para escoger esos ancianos. Pero traigo esto para que entiendan de dónde es que viene la palabra ancianos en el Viejo Testamento. Aquí Dios manda a Moisés a que coja 70 ancianos, porque eran el pueblo en esos momentos eran miles de personas, prácticamente millones. Y si Moisés hacía eso solo, pues hermano, se iba a desgastar. Y Dios mismo le dice a Moisés: escoge 70 ancianos para que entonces llevaran la carga de gobernar el pueblo. Y de aquí se cree entonces que sale lo que es el Sanedrín. Según la creencia judía, ¿verdad?, ellos piensan que desde aquí se formó el Sanedrín. Pero el Sanedrín como tal, como se ve en el Nuevo Testamento, ocurre como en el año 200 antes de Cristo. Pero desde aquí estamos viendo cómo se iban organizando lo que es los ancianos, para que entonces gobernaran en el pueblo. Y como dato, ¿verdad?, para entonces seguir el próximo slide, el Sanedrín tenía en el Nuevo Testamento 71 ancianos. ¿Y por qué 71 ancianos si Dios está diciendo que eran 70 ancianos en este versículo? Y es porque eran 70 ancianos más ¿quién? Más Moisés. Y entonces ellos querían imitar esto que estaba pasando, que eran 70 ancianos más Moisés. En el Nuevo Testamento eran 71 ancianos en el Sanedrín,
porque estaba el sumo sacerdote o algún otro líder que era el que lideraba ese Sanedrín de 70 ancianos, 71. De ahí que sale el término, ¿verdad? Sanedrín, que también significaba asamblea. En el griego, Sinedrion era asamblea. O sea, pero era la asamblea judía, no era la iglesia. En el próximo slide, seguimos en el versículo, antes de ese, por favor. El 23 dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Yo creo que el próximo de eso, por favor, donde dice en cada iglesia. Exacto. Traigo esto para que vayamos viendo cómo se va desarrollando, ¿verdad?, lo que es la iglesia. Cuando el versículo dice, el versículo 23, y constituyeron ancianos en cada iglesia, vemos cómo se comienzan a desarrollar las iglesias locales. O sea, en cada iglesia. Está lo que es la iglesia universal, que es la iglesia de Cristo en todo el mundo, pero aquí se está mencionando en cada iglesia, que era que las iglesias locales estaban comenzando a organizarse. O sea, vemos, hermanos, en este capítulo 14, cómo se va formalizando, ¿verdad?, lo que son las iglesias locales. Y eso es, ¿verdad?, bueno saberlo, ¿verdad?, porque vamos entendiendo cómo se va desarrollando en el Nuevo Testamento. Entonces, en el próximo slide, seguimos entonces, cuando Pablo constituye ancianos en esas ciudades, ¿verdad?, él vuelve, dice por aquí, pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado en la palabra en Perge, descendieron a Atalía. O sea, por allí está Pisidia, está un poquito tapadito, pero en la línea roja está Pisidia, que eso era una región. Después de ahí bajó a Panfilia, predicaron la palabra en Perge. O sea, Pablo, aun cuando volvía de regreso, él seguía predicando la palabra. Él no dijo, ya terminé, sigo de largo. No, él aprovechaba el momento para seguir predicando la palabra. Predicó donde dice Perga, que era en español es Perge. Después de eso pasó a Atalía, que está allí en la esquinita, al lado de Perga, y Atalía era el puerto de esa región. Y dice el versículo 25, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. O sea, vuelven a Antioquía. Esa línea roja es el viaje de regreso, y volvieron a Antioquía, que fue de donde ellos salieron inicialmente. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. O sea, él claramente dice que no fueron ellos los que hicieron estas grandes cosas. Lucas aquí dice, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. O sea, porque es Dios que hace la obra, hermano. Y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. ¿Y qué es esto de abrir la puerta de la fe a los gentiles? Ahora, ¿verdad?, el evangelio iba a ser predicado a gran escala a los gentiles. Para los judíos esto era algo que antes, o sea, en su mente, para ellos que hubiera una puerta abierta para los gentiles, no, para ellos la puerta estaba cerrada. Para ellos la revelación era solamente para ellos, para los judíos. Pero la palabra nos está diciendo que ahora hay una puerta abierta para que esos gentiles puedan recibir el evangelio. Y esto nos indica que ahora los gentiles no tendrán que cumplir con requerimientos judíos para ser salvos. O sea, ahora, hermanos, por la gracia. Los gentiles, si creían en Cristo, por la gracia de Dios, podían ser salvos, sin necesidad de hacerse judíos, porque antes, para ellos ser salvos, ellos pensaban que tenían que hacerse judíos, circuncidarse y después cumplir con toda la ley. Ahora no. Ahora la puerta está abierta, hermanos, para que esos gentiles, si creían en Cristo por fe, pudieran ser salvos, por la gracia de Dios. Y el 28 dice, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Y esto es algo importante, porque esto nos enseña, hermanos, que no solamente Pablo predicó la palabra y después siguió de largo. Él se reúne con la iglesia, pasa tiempo con los discípulos. Por eso es que nosotros como iglesia nos reunimos. O sea, no es que decimos, yo soy creyente, pero no vengo a la iglesia, no paso tiempo con los hermanos, con los discípulos.
El 28 nos dice, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Porque esto es importante, hermano. Tenemos que ser discípulos nosotros primero, ser buenos discípulos, y también hacer discípulos. Y no solamente quedarnos ahí, tenemos que pasar tiempo con ellos. Jesús, ¿verdad?, tenía sus 12 discípulos, y él pasaba tiempo con ellos, enseñándoles la palabra. Y eso es lo que el versículo 28 nos está diciendo. Y hermano, ¿verdad?, yo sé que este capítulo 14 cubrimos, ¿verdad?, fueron como 4 clases o 5 que dimos del capítulo 14, pero es que en este capítulo 14 fue el inicio de esos viajes misioneros de Pablo. Y había muchos temas, ¿verdad?, que eran importantes, que había que darle, ¿verdad?, dedicarle tiempo. Pero en esencia eso, hermano. Se comienza a predicar la palabra en estos viajes misioneros y se comienza a esparcir el evangelio. Se comienzan a hacer discípulos y a establecer ancianos en cada iglesia. Y entonces continuamos ahora en el capítulo 15. Ahora vamos al capítulo 15. Hechos 15. Próximo, por favor. Y entonces vamos con otro mapita, para entonces estar ubicados en el área geográfica. ¿Se acuerdan que el capítulo anterior era de arriba, donde dice Tarso? Eso es Asia Menor, lo que es la actual Turquía. Eso fue el primer viaje misionero de Pablo. Salieron de Antioquía, subieron hacia Asia Menor, pero después volvieron a Antioquía otra vez. O sea, ahora mismo en el capítulo 15 estamos en Antioquía, arriba de Siria. Ahí es donde estamos empezando en el capítulo 15. Y entonces voy a pedirle a algún hermano que pueda leer, por favor, en el capítulo 15, del 1 al 5. El primero que la tenga por ahí. Hechos 15, del 1 al 5. Por aquí. Parece, por ahí. Gracias, Francisco. Hechos 15, del 1 al 5. Dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Amén, gracias. Y entonces en el versículo 1, antes de eso, este capítulo 15, a manera de introducción, está tratando lo que es el concilio de Jerusalén. Ese es el primer concilio general de la iglesia, ¿verdad? Y le hablé que había un concilio antes, como un concilio, pero eso era el concilio judío, era el Sanedrín. Ahora estamos hablando del primer concilio cristiano que ocurrió en Jerusalén. Y esto se cree que fue para el año 48. Voy a buscarlo por aquí. Era el año. Tengo por aquí. Más o menos como el año 48 o 49 después de Cristo. El primer concilio de Jerusalén. Y yo digo primer concilio, pero realmente en la historia no se habla de un segundo concilio. Hubo un concilio que era el concilio de Jerusalén del año 536, pero no se le llama segundo concilio. Yo le llamo primer concilio para que, ¿verdad?, para estar claro de que era la primera vez que en Jerusalén se hacía un concilio de la iglesia, pero era de la iglesia cristiana. Entonces, ¿por qué se hace este concilio? Era porque estaba pasando algo, que fue lo que se leyó en los primeros 5 versículos, que habían unos judíos que estaban diciendo: Pablo, esos personas que se convirtieron, que son gentiles, si ellos quieren ser salvos, tienen que cumplir la ley de Moisés, tienen que circuncidarse.
Eso lo vemos en el versículo 1, que dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Mira la expresión que ellos hacen. Ellos no están diciendo: oye, Pablo, yo pienso que como nosotros llevamos prácticamente más de 1000 años cumpliendo la ley de Moisés, ¿no será mejor que ellos se circunciden? Ellos no ponen esto en forma de duda. Ellos firmemente decían: no, ellos tienen que circuncidarse para ser salvos. Y estos que venían de Judea, o sea, recuerden, ellos están en Antioquía, Pablo, allá arriba en Antioquía, y lo que se menciona en el versículo 1, vienen de Judea. Una distancia de 450 kilómetros. De Judea subieron a Antioquía para decir que esos nuevos creyentes gentiles tenían que circuncidarse y cumplir la ley de Moisés. Y se cree que estos judíos eran fariseos o asociados a ellos. Y vemos que esto era un señalamiento fuerte, hermano. Si ustedes no se circuncidan, no pueden ser salvos. Según ellos, los gentiles debían hacerse judíos para heredar las promesas y ser salvos. Si no, para ellos perderían todo. ¿Y qué era el problema de esto? Para ellos, el cristianismo, en esos momentos, era solamente como si fuera una secta del judaísmo. Ellos decían: ok, está el judaísmo y ustedes como cristianos tienen que unirse al judaísmo. La idea de ellos era como si los cristianos tenían que hacerse prosélitos del judaísmo. Pero eso no es lo que la palabra nos está enseñando, hermano. O sea, estas personas no oyeron a los profetas. En la Biblia, en los profetas del Antiguo Testamento, ¿qué decían los profetas? Que Dios no deseaba los rituales. Para Dios era más importante la justicia que los rituales. La verdadera religión era una cuestión del corazón, no era observancia legal. También la Biblia en Jeremías 31 nos habla del nuevo pacto. O sea, si esto que estaba ocurriendo, que los gentiles se estaban acercando en fe y estaban recibiendo a Cristo como su Salvador, si esto no era el nuevo pacto que se hablaba en Jeremías, entonces ¿qué era? Por eso ellos no habían entendido esto. Ellos se centraban tanto en los primeros 5 libros de Moisés, en la ley, que no habían entendido los profetas que vendría un nuevo pacto. Esa parte ellos no lo estaban entendiendo. Pero claramente en el Antiguo Testamento esto se enseñaba, que los gentiles en un momento llegarían a ser salvos, a ser parte del pueblo de Dios. Y eso era el nuevo pacto que se describe en Jeremías 31. Entonces, como Pablo y Bernabé, o sea, cuando llegan estos judíos, Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos. O sea, dice una discusión no pequeña. O sea, que Pablo y Bernabé prácticamente estaban enfrentados con ellos, discutiendo este tema. Pablo estaba firme en que él le había predicado el evangelio a los gentiles de esa área y Dios no estaba requiriendo que ellos se circuncidaran. O sea, en ningún momento Dios le dijo a Pablo, esos gentiles que están aceptando el evangelio tienen que circuncidarse y cumplir la ley de Moisés. No, Pablo predicaba y Dios estaba realizando milagros. Y esa era señal de que Dios estaba aprobando lo que ahí estaba pasando, que estos gentiles se estaban acercando y aceptando la palabra. Y se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. O sea, cuando llegan esos judíos que suben de Judea a Antioquía, en Antioquía ellos deciden: mira, vamos a enviar a Pablo y a Bernabé a Jerusalén para que ellos se reúnan con los demás apóstoles, y aquí es que sale el concilio de Jerusalén. Ellos comienzan a tratar este tema porque era un problema que estaba surgiendo, hermano. Estaba el cristianismo surgiendo en esos momentos, que era por la gracia, era por fe, pero estos judíos estaban diciendo: no, tienen que circuncidarse. Entonces Pablo y Bernabé descienden hasta Judea, hasta Jerusalén.
Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia de Antioquía, pasaron por Fenicia y Samaria, y contaron la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. O sea, nuevamente, hermano, Pablo viaja 450 kilómetros, pero él no hace un camino directo. O sea, él no simplemente llega hasta Jerusalén. En ese trayecto, él continúa predicando la palabra. Pasa por Fenicia, que lo ven ahí en el borde, Fenicia, y pasa por Samaria. Y esas regiones no eran Israel, eran gentiles mayormente. Fenicia y Samaria. Y dice el versículo 3, que cuando Pablo pasó por Fenicia y Samaria, él iba contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. O sea, en estas regiones habían iglesias locales que habían sido fundadas. Y Pablo les cuenta lo que había sucedido arriba, ¿verdad? En Turquía, que se habían fundado iglesias locales y los gentiles se habían convertido. Y esto para ellos fue una noticia que estaban alegres, como dice el versículo 3, causaban gran gozo a todos los hermanos. ¿Y por qué ellos estaban tan alegres por esto? Porque, hermano, en la historia, Samaria eran enemigos de Israel. Mucho tiempo antes, cuando Salomón muere y su hijo Roboam comienza el reinado, pues una separación. Se separó Israel sur, Israel norte. Al norte estaba Samaria como capital y al sur estaba Judá, que la capital era Jerusalén. Y en esos momentos había cierta enemistad entre lo que era Israel sur, que era Judá, y Israel norte, que era Samaria. O sea, desde ahí comienzan los resentimientos. Y por eso cuando vamos al Nuevo Testamento, vemos que había esa enemistad entre los samaritanos y los judíos. Después en la historia, cuando viene el destierro a Babilonia, en Samaria, esas personas se mezclaron con otros. Era una mezcla de samaritanos y otras personas que venían de Babilonia. Era una mezcla. Y eso causó que los judíos los despreciaran, porque eran una mezcla. Sí, Francisco. Esa mezcla que tú estás mencionando, esos son lo que supuestamente los judíos llamaban gentiles, al mezclarse, porque como no estaban incircuncisos, como le llaman. Se pueden considerar gentiles también. Exacto, sí, porque como eran los samaritanos. No estaban circuncidados, pues entonces allí Pablo y ¿cuál es el otro? Pablo y Bernabé. Y Bernabé pues estaban un poquito más tranquilos, porque los judíos lo que querían era que ellos se circuncidaran, pero si el mismo Dios les había dicho que ya no era por circuncisión, que era predicarle el evangelio a todo el mundo. Es correcto. Pero sí, los samaritanos, es que para diferenciarlos un poquito, ¿verdad? Eran los samaritanos, para así entender que ellos tenían cierta rivalidad con los judíos. Pero como dice Francisco, se pueden considerar gentiles. Sí. Lo podemos identificar quizás en tres partes. Tienes el judío, que es el israelita, que se ha mantenido en una misma raza. El samaritano era una mezcla de judíos o de israelitas con otras naciones. Y tú puedes tener allí el caso de israelitas circuncidados, pero están casados con personas de otras nacionalidades. Y tú podías tener el caso al revés, de incircuncisos que se casaron con israelitas. Así que podías tener de los dos casos. Pero el samaritano, la referencia a nivel escritura que se está haciendo allí es por la mezcla. Y tienes el gentil, que son los que no han conocido, que no tienen ningún tipo de... Nosotros somos gentiles, no tenemos ningún tipo de relación con la nación de Israel y con la genealogía de Israel. Así que nosotros somos completamente gentiles, samaritanos, míralos como los mestizos o los mixtos, y están los israelitas. Amén, gracias. Entonces Pablo estaba pasando por Fenicia y Samaria, y ahí estaba contando cómo los gentiles se habían convertido, y esto alegró a estas personas,
porque ellos durante mucho tiempo habían sido despreciados. Ah, perfecto, sí. Habían sido despreciados durante cientos de años por los judíos. Y por eso cuando Pablo les dice, mira, los gentiles se están convirtiendo, esto realmente alegró a estas personas de Fenicia y de Samaria, porque habían, ¿verdad?, gentiles en esas regiones también. Y el versículo 4 dice, y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. O sea, ahorita en Antioquía, unos judíos subieron hasta arriba para decir, esos gentiles tienen que circuncidarse. Querían incircuncisos, los querían circuncidar para que entonces acataran la ley de Moisés, no Exacto. lo que el Señor le decía. Es correcto. Y entonces cuando Pablo y Bernabé viajan hasta Judea, seguía habiendo el mismo problema. Ahora unos fariseos, que eran otras personas, no eran los mismos que habían dicho eso en Antioquía. Eran asociados a ellos, pero eran otras personas. Eran fariseos que estaban diciendo esencialmente lo mismo. Es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y yo les pregunto, hermano, Lucas está diciendo en el versículo 5, fariseos que habían creído. ¿Eran fariseos cristianos? ¿Se está refiriendo aquí? Está diciendo fariseos que habían creído. ¿Cómo ustedes lo ven? ¿Verdad? Aquí, ¿verdad?, Lucas y los teólogos dicen que posiblemente eran fariseos que de verdad habían creído, pero estaba el problema de que ellos estaban confundidos todavía. Eran fariseos que todavía estaban como que un poquito más allá, diciendo, creemos en Cristo, pero yo creo que todavía hay que ser circuncidado y guardar la ley de Moisés. O sea, puede ser que estos fariseos, luego de que el concilio de Jerusalén se reuniera y ellos discutieran esos puntos, esperamos en Dios, ¿verdad?, que ellos se hayan arrepentido y hayan dicho y aceptado de que para ser cristianos no tenían que cumplir la ley de Moisés y ser circuncidados. Y puede ser que otros, lamentablemente, no lo aceptaron. Sí, pero el Señor dijo, yo no vine para abolir las leyes de Moisés, sino para rectificarlas. Pero entonces el mensaje que él quería era que se llevara el evangelio a toda criatura. Sí, porque Jesús cumplió la ley. O sea, si nosotros creemos en Jesús, Él cumplió la ley por nosotros. Sí, seguro. Sí, en Juan, cuando Jesús habla de la autoridad que Él tiene, está diciendo que si ellos verdaderamente creyeran en Moisés, se darían cuenta que Moisés hablaba de Él. Exacto. Y entonces, por eso es que estos fariseos habían creído en Jesús porque reconocían que Moisés sí había hablado de Él, pero todavía seguían trayendo la tradición de Moisés. Exacto. O sea, porque estaban centrados en los 5 libros de Moisés. Esa era como que toda su vida, la ley. Pero como mencioné ahorita, ¿verdad?, ellos no estaban entendiendo las profecías, que decía que vendría un nuevo pacto. Son las 45, ¿verdad? 45, ya habla. A ver. Llegamos hasta ahí, estamos en el versículo 5. Perfecto, sí. Llegamos hasta ahí. Entonces, en la próxima clase, el pastor seguirá discutiendo entonces del versículo 5 en adelante. Oramos, hermano. Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre. Te damos gracias por esta palabra, que esta palabra haya sido para instruirnos, Señor, de la obra que tú estabas haciendo, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú nos has librado de ese yugo pesado, Señor, de lo que estos fariseos estaban diciendo que nosotros teníamos que cumplir, Padre. Gracias porque por la fe en Cristo, Señor, por tu gracia, nosotros somos ahora parte de tu pueblo santo, Señor. Gracias, Padre, por salvarnos a través de tu sacrificio, Señor. Y que ahora por la fe podemos ser salvos, Señor. Bendice a cada hermano en esta mañana, Señor, que podamos seguir aprendiendo de tu palabra y podamos, Padre, llevar esta palabra
a los que están allá afuera, Señor, perdidos, Señor. Gracias te damos, Señor. Bendice a cada uno de los que llegó en esta mañana, Padre, y que podamos seguir aprendiendo, Señor, en este servicio, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, hermano. Dios les bendiga.